Listo. Buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 21 de octubre del 2022. Damos inicio, como todos los días, pues vamos a hacer una retroalimentación del día de ayer y luego pasamos al desarrollo del tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces, con relación al tema del día de ayer se vieron los otros 4 tipos de clasificación documental. Hablamos de la clasificación numérica, que la clasificación numérica es ordenar los documentos o clasificar los documentos de forma consecutiva del más antiguo al más reciente. Perdón, del menor a mayor, perdón. De menor a mayor de forma consecutiva. ¿Listo? Tomamos como ejemplo las historias clínicas de los centros médicos que normalmente pues identifican a los pacientes por medio pues del documento de identidad. Entonces que hablábamos de que pues en esos centros médicos pues lo más seguro es que clasifiquen u organicen sus documentos de esa manera, de forma numérica. Pasamos luego a ver la clasificación cronológica, que es organizar los documentos ya sea por tiempo o por fecha, igualmente de forma consecutiva, de la más antigua a la más reciente. El Archivo General de la Nación sugiere que se haga en un formato especial que es el año, mes y día. Año con 4 dígitos, mes con 2 dígitos y día con 2 dígitos. El Archivo General de la Nación sugiere que pues al momento de organizar pues siempre se tenga en cuenta que primero hay que hacerlo por año, mes y día, sin importar pues el orden o cómo está escrito la fecha. Listo, hablábamos de la geográfica, la clasificación geográfica, que habla de que los documentos se organizan de acuerdo a la ubicación de donde de donde se hayan creado o, ¿sí? O de donde vengan, digámoslo así. Entonces, es de acuerdo a su ubicación, hablábamos de que en ese tipo de clasificación, pues se utiliza tanto la geográfica, que es organizarlo de acuerdo a su ubicación. Además, hay que aplicar la clasificación alfabética y llegase el caso que se necesite, la numérica en el caso de las direcciones, ya que las direcciones pues contienen pues números. Hablábamos de que pues hay que tener, al momento de clasificar geográficamente, pues hay que tener, digamos, en cuenta o conocer, pues que Colombia, en el caso de Colombia, pues tiene 6 regiones, 32 departamentos, y pues cómo están conformados esos departamentos, los cuales están conformados por ciudades y municipios. Listo, luego pasamos a hablar sobre la clasificación temática, donde pues hablábamos o yo les comentaba de que pues para mi concepto es más como una preclasificación, ya que se organizan los documentos de acuerdo pues al asunto o de acuerdo al tipo de documento o de acuerdo al contenido del documento, para pues luego ya posteriormente pasar a organizarlos más detallados, ya sea alfabética, numérica, cronológica, en fin. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que vimos prácticamente el día de ayer. Tenían que hacer 2 entregas que eran, ay, ¿por qué no sale? 2 entregas que eran la pregunta número 3, perdón. La pregunta número 3 y la actividad número 3. La pregunta número 3 hablaba sobre que debían explicar qué era el método cronológico o la clasificación cronológica. Y con relación a la actividad número 3, debían desarrollar un taller de acuerdo pues a unas directrices que nos daba el documento que estaba con ese taller.
Aquí, como pueden observar, hay dos documentos, uno que está a la izquierda, que es el documento que hemos encontrado en todas las actividades, que es donde nos dicen qué debemos hacer en la actividad, ¿cierto? Aquí están las directrices de qué se debía hacer en cada uno de los puntos del taller que se encuentra a mano derecha. ¿Listo? Entonces eran 6 puntos, los cuales pues debían desarrollar de acuerdo a lo que nos decían que se debía hacer acá. ¿Listo? Lo pueden hacer a computador o a mano y pues entregarlo. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta o duda o inquietud con respecto al taller? Chicos, ¿todo claro? Listo, no habiendo preguntas, entonces vamos a pasar al desarrollo del tema del día de hoy. Ay, porque dejé de compartir esa ventana, por Dios. Al tema del día de hoy corresponde a la guía. Van a ir a material. Y corresponde a la guía número 5. Recuerde que en la guía número 5 yo les dije que íbamos a hablar de la guía número 2, ¿cierto? Entonces, en la guía número 5 hablan sobre todas las condiciones ambientales, todas las cositas que hay que tener en cuenta en los archivadores o en los archivadores, o sea, en las grandes, donde se guardan todos los documentos de la empresa. Tener en cuenta qué elementos ambientales, qué elementos físicos hay que tener en cuenta para que los documentos tengan un cuidado adecuado. ¿Listo? Y pues también vamos a ver el día de hoy con relación a la normatividad. ¿Listo? De la gestión documental. Entonces vamos a empezar primero con la normatividad de la gestión documental, que como yo les digo, pues se los presento por medio de una diapositiva que es más comprensible, digámoslo así. Entonces, con relación a la normatividad de la gestión documental, existe una ley principal que es la Ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivo, se llama así, Ley General de Archivo. Esta ley contempla, digamos, todos los procesos y se le dan las facultades al Archivo General de la Nación para que se encargue de conservar, preservar, custodiar todo el patrimonio documental de nuestro país. ¿Listo? Esta es la ley general, la mamá de las leyes. Existen, o sea, esta ley, como pueden ver, es del 2000. Han pasado prácticamente 22 años desde que se creó esta ley y no se actualiza nunca. Han nacido, digamos, unas otras leyes a base de esta, o normas o decretos, que entre comillas la actualizan, digámoslo así, pero como tal la ley no la han actualizado hace 22 años y pues va a llegar un momento en que sí van a tener que actualizarla porque como lo vimos el día de ayer, la tecnología pues está avanzando con respecto a la gestión documental y pues esta ley está hecha a las cosas que se hacían hace 22 años. ¿Listo? La ley general
de archivo, la ley 594, está distribuida por 13 títulos, perdón, 13 títulos, los cuales salen los objetivos de la ley, que son los que están a mano izquierda. Entonces me van a ayudar a leer los objetivos. ¿Listo? Se los voy aquí a agrandar y van a ayudarme a leer los objetivos de la ley. ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere empezar? Sandra. No se te escucha, Sandra. No, Sandra, nada. No se te escucha nada, Sandra. ¿Quién más quiere empezar? Sara. Bueno, el primero es categorizar los archivos de interés público y de utilidad de consulta nacional. Ok, gracias. ¿Quién más? Wilmar. Controlar los documentos, su relevancia y disposición final. Ok. Mónica Rodríguez. Evitar el agolpamiento de documentos innecesario. Ok, gracias. Valentina Michelle. Michelle. Consuelo. Facilitar la gestión documental y garantizar la transparencia. Gracias, Consuelo. Nicole Dayan. Promover la organización, conservación y consulta de los archivos de interés económico, social y tecnológico. Gracias, Nicole. Sandra Lucía. Santiago. Consolidar una cultura de información nacional. Ok, gracias. Y a ver, ¿y quién me ayuda con el último? Racionalización de la información y sus categorías. ¿Listo? Entonces, estos son los objetivos principales de la ley. ¿Listo? Están enfocados en identificar exactamente las funciones que tiene el archivo general con respecto a todos los documentos que tiene guardados pues en el lugar. ¿Listo? Como pueden ver, habla sobre categorizar los archivos, controlar los documentos, evitar el agolpamiento, que es evitar la acumulación, digamos, de documentos, facilitar la gestión documental, promover la organización y conservación, consolidar la cultura de información nacional y racionalización de la información y sus categorías. Como pueden ver, todo está enfocado a las funciones y el manejo que le da el Archivo General de la Nación a los documentos que tienen allí guardados. ¿Listo? Entonces, ahora, ya conociendo los objetivos de la ley, vamos a pasar a hablar sobre la Ley General de Archivo. Les voy a mostrar, es una ley, esta ley no se ha actualizado por la sencilla razón de que es una ley muy completa, sencilla de entender. Mejor dicho, tiene todos los pro que pueden encontrar. Como pueden ver, esta ley tiene 9 hojas nomás. ¿Listo? Los títulos, perdón, no sé por qué me metió que es que capítulos. Los títulos son muy específicos, concretos y cortos.
¿Listo? Entonces, por ende, porque ustedes dirán 13 capítulos en 9 hojas. Sencillamente, son muy cortos, concretos y entendibles para cualquier persona que pueda leer esta ley. Entonces, les voy a hacer un pequeño resumen de cada uno de esta ley. Vamos a ir hablando de cada uno de los títulos para luego para que pues puedan entender y puedan identificar que de verdad esta ley es algo muy fácil de entender. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, esta es la Ley General de Archivo, es la Ley 594 del 2000. Se firmó el 14 de julio, ya 22 años exactos y un poquito más. Esta es la ley por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. ¿Listo? Entonces empezamos con el título 1. El título 1 habla sobre el objeto, el ámbito de aplicación, definiciones fundamentales y principios generales. Entonces, en ese título acá se muestra la razón por la cual se firmó esta ley. ¿Listo? Entonces, aquí en este título encontramos que esta ley va a aplicar a todo lo que es la administración pública y a todas las entidades privadas que en algún momento cumplan funciones públicas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Con entidades privadas que en algún momento cumplan funciones públicas. Un ejemplo claro es cuando, digamos, hacen las licitaciones, ¿sí? Un ejemplo, yo tengo una empresa de tecnología. Tengo una empresa que hace mantenimientos a computadores, arreglos, en fin. Hacen una licitación por aquí en la alcaldía de Bogotá porque la alcaldesa necesita que le hagan mantenimiento a todos los computadores de la alcaldía de Bogotá. Es un ejemplo, ¿no? Entonces abren una licitación para contratar la empresa para que haga ese proceso. Entonces, yo me presento y gano la licitación, ¿cierto? Al momento en que yo firmo el contrato con la alcaldía de Bogotá, en ese momento estoy cumpliendo funciones públicas. ¿Listo? Todos los documentos que se generen alrededor de ese contrato que firmé con la alcaldía de Bogotá pasan a ser documentos públicos. ¿Listo? Entonces, por ende, estoy cumpliendo funciones públicas. O sea, con relación a las funciones, actividades que hagan alrededor de ese contrato, ¿no? Porque pues si ya me voy para mi empresa a atender a otros clientes, pues ya no son funciones públicas, sino que todo lo que tiene que ver con el contrato que firmé. ¿Listo? Entonces, esas entidades privadas que hacen esas funciones públicas están ligadas a esta ley. ¿Listo? ¿Qué pasa con las entidades privadas que no tienen nada que ver con las entidades públicas o no hacen ninguna función pública en ningún momento? Pues no están reguladas por esta ley. ¿Listo? Pero también pueden hacer uso de los estándares que plantea esta ley. O sea, no están obligadas, pero si lo desean, pueden regirse a esta ley. ¿Listo? Eso es lo que dice este título. Habla también de los principios generales que se encuentran aquí. Habla sobre los fines del archivo, sobre la importancia de los archivos, la institucionalidad, responsabilidad, dirección y coordinación, administración y acceso, racionalidad, modernización, en fin. ¿Listo? En el título 2 habla sobre el Sistema Nacional de Archivo y órganos asesores, coordinadores y ejecutores. Entonces, en este título se habla del Sistema Nacional de Archivo, el cual es una red que se conforma por todas las entidades públicas que hace que se promueva el buen uso de la gestión documental. Esta red
o este sistema está liderado por el Archivo General de la Nación y todas las entidades que quieran ser parte de este sistema de archivo. ¿Listo? Entonces, esto es lo que habla este título. En el título número 3, habla sobre la categorización de los archivos. Entonces, aquí habla que el Archivo General de la Nación, pues es la máxima entidad en el país con todo el tema de la gestión documental y la estandarización de procesos y en fin. Pero que es un poco complicado que el Archivo General de la Nación controle y estandarice todas las funciones archivísticas del país. Entonces, por esta razón, se categorizan los archivos públicos y se crean divisiones que están ligadas al Archivo General de la Nación. O sea, dependen del Archivo General de la Nación. Y las cuales hacen pues las funciones archivísticas del departamentos, municipios, distritos, en fin. Entonces, como pueden ver acá, está el Archivo General de la Nación como cabeza y de ahí se desglosa el Archivo General del departamento, del municipio, del distrito. También se desglosan con relación a los archivos territoriales, entonces archivos de entidades de orden nacional, de orden departamental, distrital, metropolitana, municipal, de orden local, con relación a las entidades territoriales que se creen por ley, y a los territorios indígenas que se crean cuando la ley lo desarrolle. ¿Listo? También con relación a la organización del Estado, hay archivos de la rama ejecutiva, rama legislativa, rama judicial, los de órganos de control y organismos autónomos. ¿Listo? Entonces hay un archivo por cada uno de estos aspectos y ellos son los que hacen toda la parte de la gestión documental y deben informar todo al Archivo General de la Nación. Están ligados directamente al Archivo General de la Nación. ¿Listo? Ahora vamos con el título número 4. En el título número 4 habla sobre la administración de los archivos. Entonces, aquí habla sobre algunas funciones del Archivo General de la Nación. Responsabilidades, el manejo de la administración, el control, las condiciones que deben cumplir el Archivo General de la Nación para que la función archivística o documental pueda ser eficiente. ¿Listo? Las obligaciones. A ver si. Las obligaciones de los funcionarios de los archivos que acabamos de ver. En fin. En el título número 5 o quinto habla sobre la gestión de documentos. Aquí habla un poco sobre, sí, un poco nomás porque es bien cortico el título. Sobre la gestión documental, habla sobre los pasos de la gestión documental, sobre los procesos archivísticos, habla sobre el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico y el manejo, y también se habla sobre el manejo que se le debe dar a los documentos. ¿Listo? Como pueden ver, es bien cortico. Entonces, no es muy, es bien concreto, digámoslo más bien. Con relación al título número 6, habla sobre el acceso y consulta de los documentos. Aquí en este título habla sobre que todos los colombianos tenemos el derecho de consultar los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación, específicamente aquí en este artículo 27. ¿Listo? Y que nos den una copia, tenemos también derecho a que nos den una copia de los documentos públicos, a no ser que este documento o el documento que estemos consultando tenga un carácter reservado conforme a la Constitución o a la ley.
¿Listo? Entonces, aquí que dice que pues nosotros como colombianos, nosotros los colombianos, tenemos derecho a ir a consultar los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación, ya que esos documentos que están allí guardados son de carácter público. ¿Listo? ¿Se acuerdan que ayer, antier, yo les comentaba, por ejemplo, si yo quiero ir al Archivo General de la Nación, ir a consultar el contrato, no sé, que se firmó para, no sé, para arreglar la calle 100 o la calle 26, cuando en ese entonces la estaban arreglando, pues lo puedo ir a consultar. Y allá ningún funcionario me puede impedir hacerlo. ¿Listo? También puedo pedir una copia, pero ojo, ¿no? Pues las copias tienen un límite, ¿no? Tampoco puedo ir, hágame el favor, me saca una copia de todos estos documentos. No, tienen un límite de copias. En este momento no sé exactamente cuánto es el límite. Y pues de ahí para allá, pues ya ustedes tienen que pagar esas copias. ¿Listo? Como pueden ver, es un título muy cortico, porque es, como yo les he dicho, concreto. En el título número 7 habla sobre la salida de los documentos. Entonces, aquí habla sobre que la única persona, no, bueno, los documentos solo pueden salir del Archivo General de la Nación desde que el Archivo General de la Nación haya autorizado esa salida. O sea, la misma entidad tiene que autorizar la salida del documento. Y solo puede salir los documentos que se encuentran allí guardados por motivos legales, técnicos o culturales. Por nada más. ¿Listo? Con relación al título número 8, habla sobre el control y vigilancia. Entonces, aquí habla otro poco de las funciones del Archivo General de la Nación con relación al control y la vigilancia de los documentos que se encuentran allí guardados. Entonces habla sobre las visitas de inspección, órganos competentes, normalización, prevención y sanción, en fin, ¿listo? Ahora vamos con el título número 9, que habla sobre los archivos privados. Aquí dice que los archivos privados son los documentos que pertenecen a una persona natural o jurídica que no tienen nada que ver con el Estado. ¿Listo? Entonces, y que pues de pronto decidió guardar pues los documentos allí. ¿Listo? Este sí es un poquito más largo. El título número 10 habla sobre la donación, adquisición y expropiación de los documentos. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice acá? Que nosotros como colombianos, ya sea una persona natural o jurídica, ya sea una entidad pública o una entidad privada, en el dado caso que lleguemos a tener una documentación o un documento que sea importante para el país, tenemos o estamos obligados a donar esos documentos al Archivo General de la Nación. ¿Listo? Si no se hace de forma voluntaria, el Archivo General de la Nación está en la potestad de expropiar esos documentos o esos archivos por medio de un proceso legal. ¿Listo? Ya que pues estos documentos son declarados, ¿no? Son declarados como públicos o son de carácter histórico, en fin. El Archivo General de la Nación está en la potestad de empezar un proceso legal para expropiarnos de esos documentos, o sea, quitar los documentos. Suena feo, pero puede ser la verdad como las malas, ya que pues nosotros no quisimos entregarlo voluntariamente. ¿Listo? Con relación al título 11,
habla sobre la conservación de documentos. Entonces aquí se habla de los procesos que se debe tener, la calidad de la documentación y algunos cuidados que se le debe dar a los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación. En el título número 12 habla sobre los estímulos que da el gobierno o que ofrece no tributarios a las personas que hagan actividades que promuevan el cuidado y conservación del patrimonio histórico documental de nuestro país. ¿Listo? Y en el título número 13 habla sobre las disposiciones finales. Aquí dice que pues el Archivo General de la Nación es el máximo ser supremo de la gestión documental, pero que va a tener ayuda de la Procuraduría y la Contraloría para que el Archivo General de la Nación pueda dar cumplimiento a todo lo que dice en esta ley, todo lo que se plantea en esta ley. Y listo, esto es lo que habla toda la ley. ¿Listo, chicos? Entonces, ahora vamos a hablar sobre un tema o unas leyes muy específicas. Acá. Normas de nuevas tecnologías. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en 3 leyes importantes que son las normas, leyes y decretos que apoyan a la actual o que actualizan la ley 594 del 2000, la Ley General de Archivo. Y ahorita con todo lo de la tecnología, todas las compras por internet, todas esas cositas, pues están muy en auge, digámoslo así, para pues tener conocimiento con respecto a eso. ¿Listo? Entonces, la primera ley, y pues tomen apuntes porque con relación a esto es las actividades, entonces para que no vayan a tener problemita por ahí, digamos que tenga que ponerse a consultar más a profundidad. ¿Listo? Entonces la primera ley es la ley 527 de 1999, que es la ley de comercio electrónico. En esta ley el gobierno trata de estandarizar y regular todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. ¿Listo? La siguiente ley es la ley 1266 del 2008, que habla sobre el habeas data. ¿Alguien sabe qué es el habeas data? La ley de protección de datos. La ley, muy bien, Alba, la ley de protección de datos personales. ¿Listo? Entonces, en esta ley apoya los procesos pues, de la protección de los datos personales. Yo siempre digo pues que esta ley no sé si es que tiene muchos baches o es muy débil o no sé, pero pues no creo que sea una ley muy efectiva porque pues cuando uno brinda digamos la información o los datos personales a una empresa, pues tienden a filtrarse en esa información a otras empresas que prestan el mismo servicio. ¿Sí? Entonces, no creo que no creo que sea como tan eficiente esa ley con respecto a la protección de los datos personales de las personas. ¿Listo? Entonces, y la otra ley es la ley 1273 del 2009, que habla sobre los delitos informáticos y el abuso del sistema de información. Entonces, aquí, esta ley es la cual informa la penalización que se le dan a los delitos informáticos y nos impulsa a tener cuidado con la información que se brinda por la internet o por la web o por como lo quieran llamar. ¿Listo?
Entonces, estas son las 3 leyes principales que íbamos a tratar acá en esta partecita de las normas de las nuevas tecnologías y que pues son leyes que a su manera, digámoslo, actualizan la Ley General de Archivo. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan preguntas, inquietudes con respecto al tema que acabamos de tratar de la normatividad de la ley de la gestión documental. ¿Tienen preguntas, inquietudes? Chicos. Ok, entonces, no siendo más por el momento, entonces vamos a pasar al siguiente tema que vamos a tratar el día de hoy, que es los cuidados que hay que tener en la gestión documental y lo que tiene que ver con la conservación de los documentos, que es el tercer paso de los 4 pasos técnicos. ¿Listo? Vimos la organización de los documentos, que fue todos los tipos de clasificación documental, y pues de ahí va ligado el segundo paso, que es la consulta, y pasamos a la conservación. ¿Listo? Entonces, con relación a la conservación de los documentos, dice que son todas las estrategias que se plantean para darle una mayor vida útil a un documento. Son todas las medidas preventivas y correctivas y todas las cositas que se le hacen a un documento para que éste pueda tener una vida más larga. ¿Listo? Ahora vamos a enfocarnos en ver los cuidados que hay que tener al momento de llevar a cabo la labor de la gestión documental. ¿Listo? Entonces vamos a ver puntos o vamos a tocar 3 puntos importantes con relación a la labor de la gestión documental, que primero es el papel, los cuidados que hay que tener en cuenta con los cuidados que se debe tener con el papel, los cuidados que se debe tener en la infraestructura como tal del lugar y los cuidados que debe tener como tal la persona que hace la labor de la gestión documental, que es conocido como el gestor documental. ¿Listo? Entonces, con relación al gestor documental, hablamos de que pues esta persona pues debe tener unos elementos de protección y riesgos para evitar tanto daños a él como persona, evitarse daños, enfermedades a él al momento de la manipulación de los documentos, como el generarle daños irreversibles a los documentos que está manipulando. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los elementos de protección? Primero, la cofia, que es el gorrito que tienen puesto. Ahí, como pueden ver, pues está unido al traje, pero pues a veces no está unido al traje, pues entonces sencillamente es un gorrito así como los que utilizan, digamos, los gorros de baño, de peluquería, bueno, en fin, esos. ¿Listo? También debe tener gafas, tapabocas, el overol o llegase el caso, pues una bata y los guantes. ¿Listo? Los guantes que son pues un elemento súper importante porque con las manos es que la persona manipula los documentos. ¿Listo? Entonces, de esa manera, con esa protección, con todos esos elementos se evita tanto daños para él como persona, como daños para el papel o los documentos que está manipulando. ¿Listo? Ahora vamos con el papel. ¿Qué cuidados hay que tener con el papel? Primero, pues abrir adecuadamente los agujeros con la perforadora.
Siempre hacerlos adecuadamente, uniendo pues las puntas del papel, tanto la de arriba como la de abajo de la mano izquierda, para poder hacer adecuadamente los agujeros. Cuando digamos un papel que es tamaño oficio, un documento que es tamaño oficio, va guardado en una carpeta tamaño carta, la manera más adecuada de abrirle los agujeros y guardar ese documento en esa carpeta es la siguiente. Siempre el documento debe ir alineado en la parte superior con el resto de documentos que se encuentran guardados en la carpeta. ¿Listo? Para abrir los agujeros, pues sencillamente con un lápiz marcan muy sutilmente dónde deben ir los agujeros y abren los agujeros. Siempre fijarse en siempre que el documento entre bien en la perforadora hasta donde más se pueda, sin dañar pues lógico el documento, para que los agujeros no vayan a quedar muy al borde. ¿Listo? Porque al quedar muy al borde puede que se rasgue el papel por ese lado. ¿Listo? Se abren los agujeros del documento tamaño oficio y pues el documento va a quedar asomándose en la parte inferior, ¿cierto? ¿Qué se hace con eso? Con lo que sobresale en la parte inferior del documento, pues se dobla hacia el frente y se alinea con el resto de los documentos en la parte inferior y se dobla hacia al frente. ¿Listo? Esa es la manera adecuada de guardar los documentos tamaño oficio en una carpeta tamaño carta. También, ¿qué otro cuidado hay que tener? Evitar utilizar este gancho, este otro gancho y este otro gancho. Evitar utilizarlos. ¿Por qué? Empecemos con el primero. El primer gancho, que es el de la grapadora, ese gancho, ¿qué pasa? Que con el tiempo se oxida. Entonces va a causarle un daño irreversible al papel, al documento. Entonces, evítenlo utilizarlo. Ya si les toca por fuerza mayor, mejor dicho, o sea, ya porque les toca, lo utilicen. De resto, no eviten utilizarlo, ¿listo? ¿Cuál es la otra razón para no utilizarlo? Porque es que hay personas que no saben quitar adecuadamente esos ganchos. Y al momento de quitarlo, lo que hacen es rasgar el papel, rasgar el documento. Y pues ahí le hacen un daño irreversible al documento. ¿Listo? ¿Cómo es la manera adecuada de quitar este ganchito? Existe un elemento que se llama sacaganchos. Entonces, el sacaganchos no es solamente coger el gancho por la parte de al frente y alarlo y ya, listo, no. El sacagancho, primero, para poderlo utilizar, primero deben ir a la parte posterior del documento, la parte de atrás del documento, y como ustedes pueden observar o saben, el ganchito tiene unas paticas. Esas patas se introducen entre el papel también, se agarran del papel. Lo primero que hay que hacer es abrir esas patas. Así utilicemos el sacagancho, hay que abrir esas patas, porque si nosotros jalamos sin abrir las paticas, pues ¿qué va a pasar? Que va a rasgar todo el papel. Entonces, abrir esas patas del ganchito y luego ahí sí vamos a la parte de al frente del documento y con el sacagancho jalamos ese ganchito. ¿Listo? ¿Y qué pasa con estos otros dos ganchos? Que sencillamente si no lo saben utilizar adecuadamente, suelen rasgar los documentos en la parte superior o dejan marcado el documento con los cuales se estaban utilizando. Entonces, evitar utilizar todo este tipo de ganchos. Hoy en día existen las carpetas que son en forma de sobrecito o están los sobres de manila, todo eso para poder transportar los documentos y no se confundan, no se revuelvan y evitar utilizar todo este tipo de
de elementos, ¿listo? Y con relación a la tinta, pues se aconseja que sea de color negro y seca. Nada, digamos, si van a firmar y todas esas cositas, evitar utilizar tintas de aceite, de gel, que tengan componentes diferentes a un bolígrafo normal. ¿Por qué? Porque esos con el tiempo van a generar daños al documento. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, por ejemplo, si yo firmo con un bolígrafo, ¿sí? Que la tinta es en aceite, pues con el tiempo el documento, pues imagínese ahí donde firme cómo va a estar. Va a aparecer una hoja calcante. Entonces, todos esos son daños irreversibles que se le hacen al documento. ¿Listo? Otra cosa para tener en cuenta, los documentos cuando están guardados con el resto de documentos, ellos generan una temperatura. Esa temperatura oscila entre unos 15 o 20 grados centígrados. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y por eso vamos a pasar a hablar de la infraestructura. Por esa razón, de esa temperatura que genera esos documentos guardados, esa razón es una de las que se utiliza para que el archivo, como la infraestructura como tal, el archivo no esté en los lugares más altos de la empresa. ¿Por qué? Porque va a generar que el sol le pegue directamente al lugar y va a aumentar la temperatura, más la temperatura que generan los documentos guardados, pues entonces estos van a empezar a sudar. Aunque no lo crean, pasa. ¿Listo? Otra, otra cosita que se debe tener en cuenta es evitar colocar los archivos en los sótanos. ¿Por qué? Porque pues llegase a haber una inundación, pues se dañan todos los documentos. ¿Listo? Con relación a la ventilación, debe ser artificial. Nada de ventanas ni ventiladores industriales, porque pues ahí, ¿qué va a hacer? Que va a ser, se va a dañar todo el proceso que hizo el gestor documental de limpiar, cuidar y conservar los documentos. ¿Listo? Ventilación artificial, ¿a qué hace referencia? Pues a un aire acondicionado. ¿Listo? La limpieza, el mantenimiento del espacio, pues debe ser constante. La señalización y los extintores, pues deben ser pues ubicados adecuadamente. ¿Listo? Entonces, eso con relación a la infraestructura. Ahora les voy a mostrar lo de la guía número 2 que habla sobre los elementos que deben manejarse o que se manejan dentro del archivo. ¿Listo? Entonces, con relación a los elementos, pues empezamos con los archivadores. Los archivadores, empezamos con el archivador horizontal, que es el archivador horizontal que requiere carpetas colgantes con pestañas horizontales. Estos archivadores son los que tienen gavetas o cajones que normalmente pues son utilizados para los archivos de gestión, que son los archivos que se encuentran en la oficina, en el departamento como tal, de las empresas. ¿Listo? Es más utilizado para el archivo de gestión. Perdón. Las características que debe tener este archivador horizontal es que las gavetas se deben deslizar con facilidad, permitiendo la visualización de las carpetas o de los documentos que se encuentren allí guardados. La tapa de cada gaveta tiene siempre un portaíndice, como un cosito al frente del cajón, pues para poder identificar los documentos que se encuentran allí guardados. Estas gavetas o estos archivadores, perdón, tienen en la parte superior, en el primer cajón, digámoslo así, tienen siempre un
un mecanismo de seguridad que para cerrar, digamos, con llave todas las gavetas. ¿Listo? El otro archivador es uno vertical, que es conocido como el folderama. Es un archivador con puerticas, ya sean deslizables o que se abren. Es más grandecito. También puede utilizarse pues como un archivador de gestión. Las características que debe tener este archivador es que tiene las puertas articuladas o corredizas o enrollables dentro del mismo mueble. No requiere un espacio adicional. Cambio el de arriba, el horizontal, si necesita espacio pues para abrir las gavetas. Cambio este no necesita un espacio adicional. Los estantes, o sea, como las bandejitas que tiene adentro del archivo, se pueden, pues, o los peldaños que conocemos, se pueden graduar de acuerdo al espacio que necesitemos, ¿sí? Y pues, en fin, eso es la fácil la visualización de todos los documentos al momento de abrirlo. Se pueden ver todos los documentos que se encuentran allí guardados. El otro archivo es este, que es de más grande, se puede decir, es más grande. Es las características que se diseña e instala de acuerdo al espacio que tengan disponible. Consta de varios cuerpos o varios peldaños, que estos se corren de un lado para el otro. Estos cuerpos pues son corredizos a través de los rieles metálicos. O sea, ustedes pueden mover esos peldaños esos cuerpos de un lado para el otro, como ya lo dije. Las carpetas las pueden guardar de forma horizontal o vertical, como deseen. Los peldaños también son graduables y permite la visualización de todo el contenido que se encuentra guardado en todo el cuerpo del archivo. Y por último está este otro archivo que se llama estantería metálica abierta, que es muy similar al anterior, pero es mucho más grande. Y este archivo es más para el archivo central, o sea, el principal de la empresa. Es mucho más grande, o el archivo histórico. Y pues igualmente tiene las características al anterior. Tienen los cuerpos corredizos, los estantes se pueden mover de acuerdo al espacio que se necesite, pero pues la diferencia es que es mucho más grande. ¿Listo? Otro elemento es pues el tarjetero, que es una caja metálica o de madera para las tarjetas o fichas. Tienen guías alfabéticas, se utilizan como auxiliar de archivo para agilizar la localización de las carpetas. Listo, estos tarjeteros deben tener estas medidas: largo 12 centímetros, ancho 8 centímetros y de fondo 6 centímetros. ¿Listo? En el comercio se consiguen cajas metálicas especialmente diseñadas. Pueden también fabricarse de madera con las siguientes especificaciones. ¿Listo? Entonces ahí están las medidas. Están los ganchos legajadores, que pues existen ganchos metálicos o plásticos, pero el Archivo General de la Nación sugiere que se utilicen los de plástico, ya que pues, los metálicos con el tiempo se oxidan. ¿Listo? La perforadora, pues, que es con la que se abren los agujeros en las hojas para poderlos archivar. Las carpetas o folders, que son cubiertas de cartulinas resistentes que se utilizan para guardar los documentos en el archivador. Vienen también de tamaño oficio y carta. Tienen una pestaña que sirve para identificar los documentos que se encuentran allí guardados y pues se pueden guardar tanto horizontal como vertical. Están las carpetas colgantes, que son estas carpetas que se utilizan para el primer archivador, que es el de los cajones. Son unas láminas de cartón resistentes diseñadas para cada tipo de archivador. Tienen unas pestañas visibles que se utilizan para separar un grupo de carpetas dentro del archivo, o sea, para identificar los documentos que se encuentran allí guardados.
y de esa manera facilitar la consulta de los documentos. Listo, tienen esos palitos que van de extremo a extremo de la carpeta para poderlos colgar dentro de los cajones. Listo, la guía de, los marbetes son unas tiras de cartulinas que se utilizan como unos stickers para escribir los nombres de las series, subseries o códigos de las carpetas. Estos son utilizados más como en las carpetas esas AZ, que son más grandecitas y tienen el espacio para poder identificar si se guardan las carpetas así horizontal. Los legajos son 2 tapas de cartulina donde se colocan los documentos correspondientes a cada carpeta sujetados por un gancho legajador. Esos legajos son 2 tapas de cartulinas separadas, ¿listo? Y son utilizados para cuando es muchos documentos y no se pueden guardar en una carpeta normal. Entonces son utilizados así y se sostienen por medio de un gancho legajador que es como parecido como un tubito y tiene como una tuerquita que se ajusta en la parte inferior. Siempre se ordenan los documentos teniendo en cuenta que el último sea el más reciente, ¿listo? O sea, donde yo suelto, digamos, como la tuerquita para quitar la tapa de atrás, de abajo, siempre van los documentos más recientes, ¿listo? Y los legajadores acetas, que yo creo que la mayoría los conocen, que son esos folders grandes donde pues tienen para guardar pues hartos documentos y tienen un gacho que permite sacar el documento que se necesita porque los documentos se pueden mover de un lado para el otro, ¿listo? Vienen en tamaño oficio, en tamaño carta, también el grosor, vienen unos delgados, unos más gruesitos y unos súper grandes, ¿listo? Tienen un gancho sujetador a presión que facilita pues el manejo de dichos documentos. Y listo. Y la otra es, ahí falta otro elemento que es importante también, que son este tipo de cajas. Estas cajas de archivos son cuando ya tengo muchos elementos o muchos documentos, perdón, más bien, del mismo tipo, digamos, facturas de venta del año 2020. Entonces, todas esas carpetas, porque las carpetas, digamos, están facturas de enero, febrero, marzo, abril, mayo, los 12 meses, pues entonces sencillamente cojo todas esas 12 carpetas, las meto en una caja y la marco. Factura, venta 2020. Y se saben que allí se encuentran todas las facturas del año. ¿Listo? Entonces, estas cajas son utilizadas para así guardar cuando ya hay muchos documentos de un solo tipo. Entonces los guardo ahí y los identifico marcando la caja por fuera. ¿Listo? Entonces hay de esta manera, hay de esta otra manera, hay de esta otra manera. Hay diferentes estilos de caja. Hay de esta otra, que es la tapa suelta. Hay otros que, mire, por ejemplo, acá hay un ejemplo de cómo guardarían, digamos, las AZ en la misma carpeta. Hay esta otra caja que tiene la tapa pegada a la caja como tal. Listo, hay muchos estilos y diseños de las cajas. Eso ya depende de cómo lo utilice la empresa. ¿Listo? Entonces, mira, aquí hay varios estilos de cajas que pueden existir para este tipo de, para los archivos, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o duda con respecto al tema.
¿Tienen dudas, preguntas con respecto al tema del cuidado de la gestión documental, de la labor de la gestión documental? Listo. Ok. Entonces, vamos a pasar ahora a ver las actividades que deben hacer en el día de hoy o las entregas. ¿Qué entregas deben hacer el día de hoy? Entonces, deben hacer, ya les voy a activar la cuarta pregunta. Entonces, listo, ahí ya quedó activada la pregunta. Entonces, para que la puedan visualizar, ¿listo? Entonces, ¿qué deben entregar el día de hoy? Entonces, el día de hoy deben entregar pregunta número 4 y actividad número 4. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué deben hacer en cada cosita, en cada punto, en cada entrega. Entonces, damos clic sobre la pregunta. Vamos a ver pregunta y dice lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, no de qué trata, sino cuál es el objetivo de la Ley 1273 del 2009 que hace referencia a los delitos informáticos. Ojo, el objetivo, no de qué trata la ley ni nada de eso, sino el objetivo. ¿Listo? Aquí está el cajón de la respuesta. Redactan su respuesta. Y cuando la redacten, se activa el botón de entregar y le dan clic en entregar. ¿Listo? Cuando terminen de redactar la respuesta. Ahora vamos con la actividad número 4. Damos clic en actividad número 4. Vamos en ver tarea. ¿Alguien por ahí habla? Alba. ¿Vas a decir algo? Alba. No, señora, se le ha activado el micrófono ya. Ok. Entonces, actividad número 4. Pues como ustedes ya saben, está el documento que nos dice qué debemos hacer. Damos clic sobre él. Y dice lo siguiente. Actividad número 4, gestión documental 2022, curso gestión documental. Dice que las actividades a desarrollar son lo siguiente. De acuerdo con el tema correspondiente a la guía número 5, deben consultar el objetivo de la ley 594 del 2000. ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál es la ley 594 del 2000? La ley de archivos. La Ley General de Archivos, sí señora. Entonces deben consultar el objetivo, no se les vaya a olvidar, no de qué trata, no, sino cuál es el objetivo de esa ley. El siguiente punto es consultar de igual forma el objetivo de la ley 527 de 1999. ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál es esa ley 527 de 1999? La que regula lo relacionado al comercio electrónico. Exactamente. ¿Listo? Entonces es la ley de comercio electrónico. Entonces deben consultar esos dos objetivos de esas leyes y luego elaborar un resumen. Ay, mire eso.
un resumen que hable sobre los cuidados que se debe tener en la gestión documental. ¿Listo? Entonces, todo es un escrito, como tipo un trabajo, todo escrito, lo pueden hacer a computador o a mano. ¿Listo? Y lo entregan. ¿Tienen alguna pregunta o duda con respecto a la actividad? ¿Dudas, preguntas? No, señora. Ok. Listo, entonces, no siendo más, entonces damos por terminada la grabación. Ay, ¿qué pasó con esto? Del día de hoy. Bueno, ¿cómo la entregan? Acá está su cajón de tu trabajo, agregar o crear actividad, la agregan y cuando ya esté cargada le dan clic en entregar. ¿Listo? Entonces, no siendo más, entonces damos por terminada la grabación. Igualmente voy a estar aquí conectados pendientes. Ayer no me acuerdo quién fue, Mónica, como que fue, si estás por ahí. Sí, profe, no, era que con el último punto de la guía yo te había escrito que pues tenía una duda con respecto a que si a todas esas fechas le poníamos el mismo año, porque digamos que pues no era como clara la pregunta, y en la otra guía decía que con el mismo año. Entonces, Sí. pues igual yo hice la actividad con el mismo año en todas las fechas. Sí, es con el mismo año. Eso sí, es que ayer, Sí, no sé, era es que solamente eso. ayer me estaba molestando como el internet, ustedes se dieron cuenta, y no sé, el mensaje me llegó tarde. Y yo como que, me llegó como 10 minutos tarde y yo, oh my God. Es que eso se desconectaba, se conecta otra vez al Meet, eso mejor dicho. Ayer me estaba molestando harto el internet. Entonces, pero pues bueno, entonces lo importante es que pudiste hacer bien la actividad. Listo, chico, entonces damos por terminada la sesión. Igualmente voy a estar aquí conectada. Alguna pregunta, duda o inquietud, me la hacen y yo con gusto se las contestaré. ¿Listo? Entonces, La última actividad es el lunes, profe. el lunes, exactamente, no se les vaya a olvidar, el lunes a las 7 de la mañana vamos a hacer la última sesión, ya que pues esta semana fue el lunes festivo. Entonces el curso dura 5 días, entonces toca trabajarlo el lunes, ¿listo? Entonces no se las vaya a olvidar, lunes a las 7 de la mañana, muy puntualitos como todos los días, ¿listo, chicos? Entonces nos vemos y damos por terminalizada la grabación entonces. Que descansen y nos quedamos aquí conectados hasta que terminen las actividades, ¿listo?